קדשת ליבי, קדשת נפשי, קדשת גופי לעבוד אותך. אדוני, קדשת ליבי, קדשת נפשי, קדשת גופי לעבוד אותך. Shalom. La revolución MAP es la revolución mesiánica, apostólica y profética. Es la restauración de tiempo final de todas las cosas, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles 3, del versículo 19 al 21, que dice que todo tiene que ser restaurado antes que retorne el Mesías Yeshua a Jerusalén. El pueblo de Israel de vuelta a su tierra, la tierra de Israel, y de vuelta a su Dios. Y la iglesia de retorno a los fundamentos hebreos, judíos, apostólicos, originales, como la iglesia primera. ¡Aleluya! Los ángeles han estado esperando por 2000 años. Los demonios están temblando, porque en el siglo XXI recuperaremos toda la gloria del siglo I. Shalom. Y bienvenidos a Clamor de Avivamiento desde Israel a las naciones de la tierra. Hoy seguiremos hablando sobre cómo santificar nuestras finanzas para que se quiebre el espíritu de pobreza y de la escasez. La palabra nos dice en Marcos capítulo 4 y nos dice así: también le decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Uno de los eslogans más prevalentes en el mundo latino es no tengo. Esta palabra no tengo está causando cantidad de maldición en todos aquellos que lo dicen. Porque la palabra no dice, si tú dices que no tienes, hasta lo que tienes se te quitará. Pero aquellos que dicen que si tienen, entonces se le dará más. Cuando el Señor dice, den primero a mí, y tú dices, no tengo, instantáneamente estás cayendo bajo maldición. La palabra en Gálatas capítulo 6 nos dice la importancia de la reciprocidad entre lo espiritual y lo material. Dice básicamente que si alguien te enseña a ti la palabra, entonces tú comparte con esa persona, con esa ministra o ministro del Señor, tus bienes materiales para que te vaya bien y para que puedas realmente utilizar esa palabra y te haga bien en tu vida y cause una explosión de avivamiento en tu vida. Pero si tú primeramente te tomas a ti en cuenta, pero no a los ministros del Señor, entonces lo que pasa, dice que eso causa que tú caigas en corrupción, porque se llama sembrar a la carne. Ahora entiende bien, Elohim quiere que seamos prósperos, Él quiere que estemos bien, pero no podemos estar bien a nuestra manera ni a la manera del mundo, y la manera de Elohim es dame a mí primero. Hemos notado en Romanos 15, versículos 26 y 27, el principio tan poderoso de que el apóstol Pablo dijo que los gentiles en el Mesías están endeudados con los judíos porque los judíos nos han dado los bienes espirituales y dice los gentiles tienen obligación de ministrarle en los bienes materiales. En este momento, como eso no se ha cumplido en la iglesia, la mayor parte de la iglesia está en deuda con el pueblo de Israel materialmente porque ha recibido todo lo espiritual del pueblo de Israel. ¡Aleluya! Entonces, la reciprocidad entre lo material y lo espiritual es lo que causa la bendición. Tenemos que comprender la importancia de darle primero al Señor, y el Señor no lo necesita, eso es para su obra, para sus ministros, y después entonces cómprate tus camisas, vete a hacer lo que quieras porque todo el resto te va a cundir muchísimo más. Ahora, quiero que entiendas de que la cuestión financiera es un asunto de pacto. Te vienes conmigo a Deuteronomio 8, versículo 18, y tú vas a ver de que el Señor está hablándole al pueblo de Israel mucho sobre las finanzas y le habla particularmente sobre la cuestión de prosperar. O sea que Él no está en contra que prosperemos, al contrario, Él desea que prosperemos. Y dice en Deuteronomio 8, versículo 18, dice, mas acuérdate
de Yahvé tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. O sea que le está diciendo al pueblo de Israel que la cuestión del poder de hacer riqueza es una cuestión de pacto, para que Él confirme su pacto. Y por lo tanto es tan importante que el pueblo de Elohim, que la iglesia también aprenda a prosperar, pero para eso tiene que estar injertada en el olivo natural y recuperar la rica savia del olivo natural, que son mandamientos y promesas que han sido perdidas por más de casi, 1700 años ya casi. Entonces, ahora vamos a mirar también lo que nos dice la palabra para que veas cuán importante es esto para el Señor. Y nos vamos a ir a la 2 de Corintios 8, versículo 9, y vas a ver que esto es un asunto de pacto eterno, la cuestión de las finanzas. En la 2 de Corintios 8, versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. O sea que Él se empobreció, pero cuando Él dice que Él se empobreció, ¿sabe a lo que significa? Significa de que Él se vino de los cielos, donde está toda la riqueza, la gloria, no escasea nada, todo precioso. Y bajó a la tierra como un mero hombre. Y cuando bajó a la tierra como un mero hombre, comparado a las riquezas que él tenía en el tercer cielo, en el trono de gloria, eso es pobreza en sus ojos. Bajó en medio de una naturaleza caída, de un humano caído, y por lo tanto eso era pobreza para él. No quiere decir que Yeshua era pobre, amado, porque después que él nace, llegan los 3 reyes del este. Y estos 3 reyes del este le traen oro, plata, incienso, mirra, le traen todos esos regalos. O sea que él ya de bebé ya era completamente millonario en lo que comprende los asuntos terrenales, pero comparado a su divinidad, él se empobreció para que tú y yo nos podamos hacer ricos. Aparte que cuando él estaba colgando en la cruz y él se llevó ahí nuestro pecado, se llevó nuestro pecado, se llevó nuestra iniquidad, se llevó nuestra enfermedad y se llevó toda la maldición de la pobreza, porque cuando él colgó en esa cruz, la maldición de la pobreza también cayó sobre él, y para que se pueda quebrar en nosotros, aleluya, pero para eso tenemos que caminar de acuerdo a los principios del reino y no con mezquindad hacia el Señor, porque la palabra nos dice claramente también en Mateo capítulo 6 que aquellos que tienen un ojo malo, que significa en hebreo un ojo mezquino, entonces estarán en completa oscuridad. Ahora vamos a ver en Mateo 22, del versículo 36, y vamos a notar que este asunto del dar es un asunto de adoración santa. Es un asunto de cómo realmente amar al Señor. Porque muchos dicen, no, yo amo a mi Diosito, lo amo. Pero cuando llega el tiempo de la ofrenda, no quieren ni abrir sus bolsillos. Por entonces no lo aman de verdad. Versículo 36, le preguntan a Yeshua: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá, de la ley? Y él dijo: amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. La palabra realmente nos dice que vamos a amar al Señor con todo lo que somos. Si realmente lo amamos, entonces las finanzas, ¿qué? Ahora tenemos que entender de que las finanzas representan nuestras fuerzas. Cuando nosotros trabajamos y recibimos dinero y estamos mezquinos hasta el Señor porque trabajamos muy duro y queremos el dinero para nosotros, estamos entonces negándole al Señor el culto racional, que es simplemente amarlo con todo nuestro ser. Y en la palabra nos dice que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces, si nosotros no estamos adorándolo en el dar, no estamos honrándonos en el dar tal como Él se lo merece, nuestro corazón no está en el Señor, no está en Yeshua, entonces estamos quebrando el primer mandamiento, que es el mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Ahora tú vas a ver aquí en Éxodo capítulo 20 y vas a notar qué pasa cuando uno quiebra el primer mandamiento, que es el mandamiento de amarás al Señor tu Dios. Cuando uno quiebra el primer mandamiento es como hacerse ídolos. ¿Por qué entonces tú te estás poniendo primero y eres tu propio Dios? Y dice la palabra aquí,
versículo 3, Éxodo 20, 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguno de los que está arriba en el cielo, no lo adorarás, porque dice, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que cuando nosotros ponemos ídolos, dioses delante de Él, a través de las finanzas, lo que pasa es que ponemos no solamente a nosotros bajo maldición, a nuestros hijos, nietos y tataranietos al quebrar los mandamientos financieros. Que los mandamientos financieros son, dame primero a mí, dice el Señor, entonces así tú vas a poder tener el resto de lo que tú necesitas, porque yo me hice pobre para que tú seas rico, pero te vas a mantener en pobreza mientras quebres mi mandamiento. Porque incluso Adán perdió el jardín del Edén con todas las riquezas. Allí habían ríos que fluían con oro dentro del jardín del Edén. Pero ellos perdieron eso. ¿Por qué? Porque quebraron los mandamientos de Elohim. Al quebrar los mandamientos financieros, al no dar, al no ser rico con Elohim, al no ser generoso y dadivoso con sus ministros y con su obra, lo que pasa entonces es que entramos en la escasez por la mezquindad. Ahora quiero que vean esto. Vamos a irnos a Hechos 20, versículo 36, la palabra es tan clara sobre esto en todas partes, y vas a ver que en Hechos 20, versículo 36, nos habla aquí el apóstol de por qué trabajamos. Muchos de nosotros vamos a decir, yo estoy trabajando porque yo necesito dinero, ¿verdad? Yo necesito pagar mis deudas, mi casa, mi cosa, mi y todo lo mío. Pero aquí en Hechos 20, versículo 35, dice diferente. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bendecido es dar que recibir. O sea, tú puedes ver aquí el propósito de trabajar. No es para ti, es para que tú tengas dinero para dar, para que tú tengas semilla. Porque si tú no tienes dinero para dar, te estás comiendo tu semilla y al comerte tu semilla no vas a tener cosecha. Entonces lo único que vas a ganar es lo que va a darte ese trabajo. Y te aseguro en este momento que todos están casi con igual, que el trabajo no paga suficiente. Para eso tenemos que ponernos entonces en el sistema de finanzas del reino, porque no es suficiente con lo que paga el trabajo. Y aparte, si tú quieres recibir una promoción del Señor, vienen las promociones y van a venir si es que estás delante de Él haciendo lo correcto también en el área financiera. Así que es mejor dar que recibir, dice el Señor. La palabra nos dice también en la segunda de Corintios, vamos a irnos para allá, 9, a la segunda de Corintios capítulo 9, nos habla de la importancia de esta siembra financiera. El apóstol Pablo habló mucho sobre las finanzas y dice así, aleluya. En el capítulo 9, 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, también en todas las cosas abundéis para toda buena obra. O sea, podemos ver de que Elohim es capaz de hacer milagros financieros si es que tú lo pones a Él primero en tu dar. Ahora, muchos se preguntan, pero ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo es la forma de dar? Amados, lo primero que vemos en las Sagradas Escrituras, en el área del dar, fue básicamente cuando Caín y Abel le trajeron una ofrenda al Señor. Vamos a mirar inmediatamente en Génesis capítulo 4 y vamos a ver esta ofrenda que causó tanto desastre. Dice en Génesis capítulo 4 que aconteció que al transcurrir del tiempo Caín trajo a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra, versículo 3. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Yahvé miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
Ahora, ¿por qué es esto? Si los dos hijos de Adán y Eva traen ahora ofrendas, uno ahora a la tierra trae una ofrenda. Dice, Caín entonces trajo una ofrenda, quiero que te recuerdes de estos, una ofrenda. Mientras que Abel trajo, ¿qué? Trajo una primicia, los primogénitos de su ganado. Y dice que Yahvé miró con bondad y con favor y gracia la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Así está el Señor con muchos de la iglesia. ¿Por qué? Porque le traen solamente lo que no es correcto enfrente de sus ojos. Entonces él rechazó esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín trajo una ofrenda, trajo lo que se le dio la gana, no lo prescrito, no lo que el Señor dijo, sino que lo que se le dio la gana. Mientras que la Torá nos prescribe dar siempre los primogénitos al Señor, entonces Abel trae los primogénitos de su ganado y se gana el favor de Dios. Claro, se ganó el favor de Dios y se puso mal con su hermano. Eventualmente Caín se levanta y mata a Abel por celos, porque la ofrenda de Abel fue bien recibida por el Señor. Entonces Abel se fue directamente al seno del Padre Celestial, mientras Caín se quedó con una marca horrible y en todos los lugares donde caminaba en la tierra, todos sabían que este era Caín, un hombre marcado por la maldición de Elohim. Eso es lo que causa cuando uno da las ofrendas incorrectamente. Ahora vamos a ver eso también en Levítico 22, versículo 21-22, la importancia de dar lo correcto y de bendecir al Señor de una forma que le honre a Él y no cualquier cosa, porque en este momento muchos están dando cualquier cosa. Eso no es aceptable. La palabra dice, versículo 21, cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de shalom, de paz a Yahvé, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado, no habrá imperfección en él. Sin defecto tiene que ser la ofrenda perfecta. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofreceréis a Yahvé, ni haréis de ello una ofrenda encendida sobre el altar a Yahvé. O sea que él dice, no puedes traerme cualquier cosa. Yo he decretado ciertas ofrendas y la primera que hablé son sobre las primicias. Ahora vamos a ver sobre las primicias en Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Nos habla de la importancia y de la bendición que viene cuando damos nuestras primicias. Ahora quizás no seamos agricultores, pero vamos a enseñar cómo dar nuestras primicias en forma correcta al Señor y a los siervos de Dios que ministran. Proverbios 3 dice así, en el versículo 9. Honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí podemos ver de que el Señor dice que cuando lo honramos con las primicias recibimos bendición natural y espiritual. Los lagares rebosando de mosto es también natural y también espiritual. Es como recibir el buen y el nuevo vino del Espíritu o avivamiento. Hay una correlación directa entre el derramamiento del Espíritu, la bendición de Yahvé, el favor de Yahvé y la forma en que el pueblo da. Cuando el pueblo da generosamente, cuando da honrando al Señor, como cuando da de acuerdo a lo prescrito, lo que pasa es que se derrama el Espíritu Santo y eso lo vamos a ver también más tarde en cómo se construyen memoriales a través de nuestras dádivas en frente de Adonai, en frente del Señor. O sea que vemos aquí de que el Señor quiere que seamos un pueblo de pacto rico, bendecido, porque es Él que nos da riqueza. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su pacto con nosotros y demostrar su pacto con nosotros, pero para eso tenemos que obedecer sus mandamientos, más particularmente en el área del dar. Ahora vamos a ver algo interesante también en Deuteronomio 18, y la palabra nos dice aquí también algo muy interesante, cuando dice que Él nos ha dado poder para hacer riquezas, gloria a Dios. En Deuteronomio 18 nos ha dado poder para hacer, 8, para hacer riquezas. También dice que Él nos prueba. Él nos prueba, o sea que mucha gente dice, pero yo di una ofrenda, yo di una primicia, pero no recibí ninguna bendición del Señor. Él dice que Él simplemente nos prueba. ¿Por qué? Porque quiere saber lo que está en nuestro corazón, porque dice, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dice así, en el versículo 16.
De hecho, versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Él fue tu proveedor en el desierto. En el desierto no hay moles ni hay centros comerciales. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que diga tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate de Yahvé tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. O sea que podemos ver aquí de que el Señor prueba el corazón de su pueblo. Antes que lo bendice, antes que se derraman las riquezas, antes que venga toda esa abundancia, el Señor dice, te voy a dar maná a comer. Ahora todos dicen que rico, le dio maná a comer, pero tú te imaginas por 40 años estar comiendo maná. Todo lo que tenían era eso, no bistecs, no tenían ningún tipo de papas a la huancaína, no tenían ningún tipo de choclos, ni pasteles de choclo, ni humitas, no tenían ningún tipo de comida maravillosa, preciosa, como lo hay en todo el mundo, pero no tenía ese tipo, tenía solamente maná. Y finalmente ya le salía el maná por las narices, pero el Señor, ¿por qué lo dice? Porque Él quería ver de qué estaba hecho el corazón. Si el hombre lo que era codiciaba para su estómago o primeramente quería adorar al Señor, bendecir al Señor, amarlo a Él antes de amar todas esas riquezas. Pero el propósito era para que a la fin yo te haga el bien. Por lo tanto, después de que uno pasa por pruebas financieras, después de darle al Señor lo que es correcto en sus ojos, las primicias, los diezmos, las ofrendas votivas, las ofrendas de paz, las ofrendas voluntarias, todo este tipo de ofrendas, después de hacerlo, entonces en un tiempo, de repente, el Señor va a empezar a derramar la bendición completa sobre tu vida. ¿Por qué? Porque le has obedecido en el asunto de las finanzas, dándole a Él tu corazón primeramente, y eso es lo que le gusta a Él. Ahora vamos a tener un buen vistazo aquí y vamos a irnos a ver en el Levíticos 23, 14. Levítico 23 es el capítulo más poderoso para entender la fiesta señalada y la importancia también de las ofrendas de traer al Señor durante las fiestas señaladas, en donde no se puede venir a la presencia del Señor en manos vacías. Y dice aquí en Levítico 23, 14, dice, hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Elohim, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ahora yo quiero que mire de qué se trata esto. Dice así, dice entonces, en el versículo 9 y 10, entonces habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, al cojén, al sacerdote. Y dice entonces, hasta ese mismo día, versículo 14, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Elohim, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. O sea que antes que tú entregues tus primicias al sacerdote o al ministro que está oficiando, no deberías ni siquiera comer, porque el resto no te será bendecido. O sea, para que haya la bendición sobre lo que tú tienes, es necesario traer las primicias. ¿Cómo las podemos traer? Hoy en día la gente trabaja, no en agricultura generalmente, entonces cuando te pagan tu sueldo, el primer día de tu trabajo, esas son primicias. Si te pagan $1,000 o $500 o $100, digamos, y lo divides por 30, entonces $3.33, esa es tu primicia, ese es tu día para darle a aquel sacerdote al cual el Señor te ha dicho dar. Yo generalmente digo en las naciones, ¿sabe? Como toda la iglesia está en deuda con el pueblo de Israel y no ha pagado su deuda, empiezan a bendecir primeramente al pueblo de Israel con primicias, porque el pueblo de Israel es el sacerdote de las naciones.
Mucha gente me dice, ¿y cómo? ¿Qué enviamos a Israel? ¿Qué podemos hacer? Tú estás en una iglesia y tus diezmos pertenecen al ministro que te enseña la palabra. ¿Qué puedes hacer entonces para enviar al pueblo de Israel? Pues aprende a enviar primicias al pueblo de Israel, a no ser de que tú tengas de allí maestros que te estén enseñando la palabra, y también vas a aprender a dar tus diezmos. De eso vamos a aprender en un próximo capítulo, para que se quiebre la maldición, se abran las ventanas de los cielos y se quiebre la pobreza completamente en todo el pueblo hispano, en todas las naciones de la tierra. ¡Aleluya! Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor. Santifica mi cuerpo para adorarte, oh Adonai. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor. Santifica mi cuerpo